el ingeniero José Israel Cuello, a quien le damos la bienvenida y le deseamos mucha salud en el año 2016. José, bienvenido a casa. Y más para allá. Más para allá. Y un poquito para allá, por favor. Gracias, gracias. Como dice, dije, y a mí para verlo. Sí, como dicen los viejos. Así mismo es. Un día como hoy nacieron Miriam Ariza, pianista clásica, Luigi Martínez Riché, pintor, mi querida amiga doña Rebeca Peláez, presentadora de televisión y relacionadora pública del equipo de la revista, Eurídice Canán Fernández, Rafael Hilario Medina, poeta, ingeniero químico Johnny Muñoz Ramírez, la licenciada Joanny García Taveras y la licenciada Yaneri Aracena Núñez. Esas personas nacieron un 8 de enero. Bien, tenemos que el gobierno, tal y como lo habíamos dicho, había nombrado un comisionado para enfrentar la epidemia del Zika, pero además del comisionado nombraron una comisión porque hay casos sospechosos. Así es que el gobierno se adelantó. Primero fueron primeros que anunciaron eso. Y ahora habían hecho el comisionado. Vamos a ver si pueden. Ya llegó a un país de Sudamérica. Espero que Danilo no tenga la culpa de eso, ¿verdad? No, ¿se atreven, doctor? ¿Se atreven a decir que salió de aquí? Pero ayer casi Marianito le dio un boche. Ay, Sí, que estaba al lado. lo miraba como un atrabanco así. Señores, está muy temprano para uno comenzar a enchinchar. Se dice que el gobierno preparó, el presidente de Medina, que iniciaron campaña ayer, campaña fuerte, con duro, 10 discursos para responder los problemas más difíciles en el desempeño de su gobierno. Se había dicho que la oposición ahora reforzada con Quique Antún y con un sector del PLD que no ha obtemperado a integrarse plenamente, iban a iniciar una campaña de presencia física en algunos departamentos del gobierno a pedir cuenta sobre gestiones para que le digan en qué condiciones va a recibir el PRM el poder en agosto de este año. Y el presidente tiene una serie de discursos para responder a las cosas que ha cumplido y a las cosas que están pendientes. Los saludos de Año Nuevo parece que se van a posponer para mediados de enero. Para ser síndico de la capital se necesita ser miembro de la Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines. Y locutores. AMUCABA. Farandulero. Eh, Para ser alcalde de Santo Domingo Norte se necesita ser un buen comedor de chicharrón. Una vez el presidente Balaguer, en una de sus campañas ya ciego, dijo, mire, eso soy yo, ni voy a ensartar agujas, ni voy a tirar al blanco en el palacio. Y no quiso presentarse diferente a como él es y como era, ¿verdad? Y yo creo que con Danilo Medina no hay necesidad de 10 discursos, porque todo el mundo sabe cómo es Danilo. Danilo es así, y yo creo que no es necesario inventar mucho. Hay algo que yo quiero que tú me busques, que es una momia que apareció de 3000 años, que se llama Otzi. Oxy, sí. Es una pena que el doctor William Hanna no esté hoy y el doctor Contreras, porque hay una información que me llamó mucho la atención. Y ahí está, esa momia apareció en unos glaciales, le pusieron hasta nombre. ¿Y sabe lo que apareció en la autopsia de la momia? Helicobacter pylori. Ajá. Lo que significa, no es que la enfermedad tiene 3000 años, es que parece que es parte de la
de la misma, Sí. de la misma anatomía o fisiología del ser humano, porque si hace 3.000 años, y nosotros hemos dicho muchas veces que cuando uno se hace una endoscopía, una gastroscopía del estómago, pueden imprimir el resultado que dice gastritis, esofagitis, Helicobacter pylori y hernia hiatal. Lo pueden imprimir, los que leen Pueden tener una forma preimpresa sí, para porque decirle. todito. Entonces, si aparece una momia que dice que tiene ¿qué quiere decir? Que eso es parte integral del organismo de una persona. Yo lo que creo que hay ciertas bacterias que conviven dentro de uno y que cuando se descontrolan o se aumenta más la población de lo que debe estar, es que vienen y traen los problemas de salud. Usted ha pensado como un doctor en medicina. Es así. Hay de todo y cuando el equilibrio se rompe aparece la enfermedad. Pero yo no veo que hay gente que tiene ascaris lumbricoides. No. No, ya no hay, ¿verdad? No. Ni veo muchas personas rascándose la salida de los alimentos porque, ¿te acuerdas del Oxurus? ¿De qué? Oxurus. Yo recuerdo un anuncio que decía, tenga cuidado, estos pueden ser síntomas de lombrices. Entonces, Sí. puede decir, Bien. ni que tienen, no, tampoco he oído decir mucho de gente que tienen de que una solitaria y dos acompañantes. La otra es que el juez Ciprián, que está siendo cuestionado, aparece juramentando la directiva, el comité electoral del Colegio de Abogados, lo que quiere decir que el colegio lo tiene excluido de todo cuestionamiento. Alguien pidió declarar no grato al embajador. Señores, el embajador no hay que declararlo, es un disparate. Si usted tiene una queja, usted tiene que presentar la queja al dueño del funcionario, al que lo nombró aquí. A Pero Obama. nadie quiere problema con ese señor. Pues el señor da visas. Así que Se dejen va a eso calentar quieto. con los grillos. Hay algo que yo creo que el comité, la Junta Central Electoral o ¿cómo se llama? El Tribunal Superior Electoral debe tomar en cuenta. Yo no estoy o no voy a hacer un comentario que tiene que ver con que estoy de un lado o de otro. Lo que quiero decir es, el Partido Reformista decidió irse con la oposición. Rompió sus lazos con el gobierno, con el PLD, y ahí hizo un pacto con Luis Abinader. Hay algunos reformistas que eran directivos del Partido Reformista que se quedaron en el gobierno, dentro de ellos el secretario de Finanzas y tesorero del partido. Y ahora resulta que Marino Collante quiere desde fuera del Partido Reformista manejar la finanza del Partido Reformista. Es un Y le problema. está impidiendo al Partido Reformista usar los fondos de la Su Junta. fondo. Oh. Es No, decir, o sea, ese ¿tú sabes cómo está? la mudanza no se hizo completa. No, ese doctor. está como lo que se divorcia, que llegan a la casa y quieren dar golpe. ¿Y quién es gente? Usted se divorció ya, deje tranquila esa familia. Entonces yo no entiendo por qué Marino está loqueando desde afuera. Se fue, tú quieres manejarlo, vete hasta con Kiki, sigue siendo tesorero. Entonces quiere ser funcionario de Danilo y manejar los fondos del Partido Reformista. Eso no se puede. Nada más quería decir eso porque le tenemos a José Israel, que acaba de llegar de otros aires. Ya no se puede decir de un mundo civilizado, ¿verdad, José? De ninguna manera. Ya Ya, el mundo es solo uno. Nada más uno, ¿verdad? Uno. Es decir, que lo Y hasta ahora indestructible. de Europa no son los más civilizados. ¿verdad? No, dos guerras Bajo en el ningún siglo concepto. pasado. Dos guerras En el siglo pasado. y asusando otra en otros países. En muchos sitios. En muchos ¿Verdad? sitios. Y todas las conquistas coloniales son hijas de ellos. 4 siglos de conquistas coloniales. Si eso es civilización, habrá que ver. Parece que es innata la civilización, la guerra, ¿verdad? La guerra hasta ahora es parte de las civilizaciones, pero es la parte menos civilizada de las civilizaciones. Es una parte brutal e inexplicable. Cómo los pueblos son capaces de destruir todo lo creado para volverlo a hacer.
José, hace un tiempo tú hiciste una afirmación aquí. Digo, ay, cuando él venga, eso se ha aumentado mucho en estos días, sobre la posibilidad de que, aunque el presidente quiera, el presidente Fernández quiera, y aunque cualquier problema personal se haya podido resolver, y aunque el presidente Medina como candidato ya no tiene el tamaño que tenía cuando no lo era, porque estaba solo, se dice que si tú analizas el juego de pelota, que es el béisbol, el deporte nacional, hombre en primera, sin out y perdiendo el juego por 1-0, la jugada indicada es el toque de bola. La pregunta es la siguiente: ¿la jugada indicada para Lionel es irse del partido o irse separado con la Fuerza Nacional Progresista como candidato? Él no acogió la posibilidad de irse del partido Nunca. en momentos más precisos. ¿Y cuál fue el día de la convención de Juan Dolio? El día que se rompió la taza y salieron con la mesa al con todos. ¿Y entonces? Ya él se ha repuesto mucho, parece ser, y está en un momento positivo. Lo que más lo repuso fue el papel que jugó en Venezuela. Esa es una coyuntura posterior. Lo que le permitió afincar Reponerse. fue el disparate de Quirino. El gobierno no se dio cuenta que el que tira cosas sucias es el primero que se ensucia la mano. El que quiere tirar excremento sobre otro se ensucia la mano primero que nadie. Una sustancia extraña. Mira, en el caso de apoyo o no apoyo, a él le conviene que Danilo gane la reelección o él le da igual. No No le conviene. a él le conviene que Danilo gane, claro. Que gane. Claro que sí. Entonces la misma jugada de antes, no conviene que irse para la oposición y volver en el 20, él como candidato. Es que él siempre tiene la opción del 20 abierta, la que él no tiene la de Aunque ahora. gane Danilo. Sí, siempre Danilo le va a poner obstáculos, porque es el turno de Danilo poner obstáculos. Danilo no dijo una vez, me ganó el gobierno. Pero entendió y se quedó tranquilo. Tranquilo. Sí, se quedó tranquilo. No le hizo la vida imposible a Leonel. Tú tienes que reconocer eso. Se quedó tranquilito y se fue a estudiar y embromar pepaña y tuvo 2 años fuera de circulación. Danilo supo perder, dijo, me engañó el gobierno, el Estado, y cogió y se fue. Cada cual tiene su método, ellos Sí. saben más que nadie, porque son los Ellos que sí, ganan. ellos son PLDistas. Los por que eso nunca han ganado no tienen derecho a opinar. nosotros somos los que no sabemos. No, Ellos son los que... eso nacieron sabiendo. Porque desde que se leían 2 folleticos Juan Bo, era ya como si se hubiese leído 40 tomos. Pero Juan Bo era también así. Tú No. le decías a Juan Bo una noche, tengo un hombre que te va a hablar de la... ¿Cómo se llama la energía que viene de las olas? La que se produce con el movimiento de las olas del mar. Pregúntale a Darío Meléndez. Cuando Darío Meléndez puso frente al Jaragua un artefacto de esa índole, Sí. Juan Bo al otro día dio una cátedra de eso. Al otro día. Sí, al otro Ay, día sí. que Darío le explicó, entonces él fue y él dio una cátedra de eso. Había unos PLDistas que decían que Juan Bosch sabía de todo. Inclusive, me lo dijo uno en un momento muy específico, en que decían que la razón por la cual Juan Bosch miraba para atrás antes de ponerse a hablar ante una cámara. Era a ver si estaba ahí el hombre que le dijo. No, no, a ver si el fondo le convenía, decía ¿Él? Si el fondo que tenía detrás le favorecía a su imagen. Ah, porque él sabía de eso. Pero Juan Bosch, inclusive, según las anécdotas periodísticas, una vez regañó a un fotógrafo porque le quiso hacer una foto en contrapicada. O sea, el fotógrafo se puso en un sitio alto y Juan Bosch le dijo, apese de ahí, ¿qué es lo que usted piensa hacer? Usted está loco.
Porque decían que era que Juan El Bosch sabía momento de cumbre todo. de Juan Bosch fue cuando dijo el guirero no es músico. ¿Cuándo? Cuando dijo el guirero no es músico. Dijo, ¿eh? Sí. Eso fue grande. Bueno, Así, simplemente. todavía. Eso, No le gustaba la guira. eso es música, la guira es percusión. Yo conozco un político puertoplateño que cuando tenía que hacer algo como que no era muy ortodoxo, y yo lo llamaba, fulano, ¿y qué es eso? Dice, es que ese es mi güiro. Es mi güiro. Bien, señores, yo quiero que usted me le ponga acá al hombre que el primer día es el último día de su vida. ¿Cómo es lo que tú dices en tu programa? Vive Hoy como... es el primer día del resto de su vida. Disfrútelo, diviértase sanamente y que el Señor le bendiga a todos. Bien, quería preguntarte, ¿cuál fue la diferencia de criterio que tú tuviste con Víctor Canto, que hizo aquí una afirmación? Bueno, lo escuché decir que en el año 70 los precios del azúcar estaban muy buenos para la República Dominicana y eso no era verdad. O sea, ahí fue que Fernando Álvarez hizo su... No, en el año 1974. Aquí yo tengo un fórum, por cierto, hay una exposición de nuestro querido amigo José Israel Cuello, donde se estaba tratando temas donde Ese había tema. que hablar sobre azúcar. Correcto, dice, para ilustrar la magnitud de las variaciones de costos de precios internacionales, podríamos señalar que el país pasó de un precio promedio de 0.8 centavos de dólar la libra de azúcar en 1973 a un precio promedio de 0.27 la libra en 1975. Yo trabajé 35 años en la industria azucarera. Le daba seguimiento constante a los precios de los productos commodities, como se llaman hoy. Y le sugerí, a partir de 1973, al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, no se nos escuchó, que fuéramos prudentes en la venta de nuestros azúcares, porque había en base a un proceso... ¿Tú trabajaste en varios gobiernos o nada más Balaguer era el presidente? Porque tú no eras del gobierno de Balaguer. No, porque yo no trabajaba para el gobierno de Balaguer, yo era el encargado de Relaciones Públicas de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros. Yo estuve junto con el doctor Nicolás Casanova, con todos los presidentes de la federación. Y le daba seguimiento a los precios del azúcar. Sí, le daba seguimiento y veía los cambios que se producían. Nicolás Casanova fue el que fue presidente provisional de aquí. No, el doctor Nicolás Casanova no fue presidente. ¿Y quién era papá Casanova? Juan Casanova. Juan Casanova Garrido. Que no fue porque usted recuerda que estaba enfermo cuando se produjo la revolución y hubo que poner a Molina Ureña. Pues volviendo a los precios, por eso me ocupé de venir a aclarar eso. Porque se habló de que había dinero, de que se tenía un presupuesto habilitado para resolver problemas, pero los precios del azúcar llegaron en el año 1974, un 30 de noviembre, a 65,30. Yo me mantuve orientando al país para que no vendiera los azúcares. ¿Y eso entró al país, ese dinero? Ocurrió que el CEA en ese año promedió a 13,61 el precio que vendió sus azúcares. El grupo Vicini, y me trae a la mente un amigo que apreciaba mucho, a Felipe Vicini, me buscaba mucho porque creía mucho en mis ideales, no venda. Cuando el precio llegó a 27 centavos de dólar el quintal, me dijo, ese es un buen precio. Yo le dije, no, ese no va a ser buen precio, el precio llega por encima de 50 dólares. ¿Cómo? Y recuerdo que cuando llegó a 60, me llamó y me dijo, quiero conversar contigo. Y le dije, todavía el precio sube más. Me dijo, pero 60 ya es un buen precio.
y vendió 100.000 toneladas de azúcar a $100 el quintal. Vicini producía 100 toneladas de azúcar en esa Vendió época. esa vez 100.000 toneladas de azúcar. José, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo el compañerito? Sí, así fue. Así fue. Y la República Dominicana, usted vio que cerró el precio promedio a 0.27 centavos de dólar. Lo que quiere decir que ni siquiera la venta que hizo Vicini de esas 100.000 toneladas pudo influir. Yo quiero una ñapita, ya está claro. ¿El país usó bien ese dinero? Eso es lo que está faltando, querido hermano. Mira, por ejemplo, en el presupuesto de ingresos y ley de gasto público, el gobierno comprometió en deuda alrededor de 1.114 millones de dólares en bonos. Ustedes hablan de la deuda algunas veces y los economistas no debiéramos cometer el error de hablar en esos términos de la deuda. Existe lo que se llama la deuda buena y existe lo que se llama la deuda mala. Eso es lo que dice Jacobo Magluta, que decía que los inorgánicos bien invertidos son buenos y que los otros son malos. ¿Eso es así? Bueno, si usted lo usa en inversión productiva, porque aquí, por ejemplo, ahora ustedes mismos están hablando de que no hay emisión de dinero inorgánico del Banco Central, y yo le preguntaría al gobernador o a los técnicos del Banco Central, ¿y con qué ustedes pagan los intereses que le están pagando a los certificados de participación que tienen la persona en la bóveda del Banco Central? El gobierno da una parte, pero tengo entendido ¿Qué emisión? que tiene que hacer emisión independientemente de la voluntad. Eso mismo, cuando tú colocas en el mercado internacional un bono, tú lo que estás es tomando un dinero prestado, pero tú estás creando dinero inorgánico porque tú no tienes dinero en la reserva monetaria para amparar. Y cuando te dicen ahora que tenemos 26.000 millones de dólares de reserva, ¿qué es lo que están diciendo? De divisa. Bueno, tendrán, pero esos son unos dolaritos. Eso no alcanza para 4 periodos de importaciones del país. Y además, si tú estás encargado de la moneda, tú tienes que darle seguimiento a darle valor a la moneda. Aquí, el dinero que está produciendo el oro, tú preguntas, ¿en qué lo estamos usando? En vez de ponerlo, como decía el profesor Juan Bosch, yo era de lo teórico junto con él. Pero ahora te metiste en otra cosa. Ese oro, este año se va a vender a un buen precio. Hemos pronosticado, le dijimos al país cuando el precio llegó a niveles muy altos, tengamos cuidado que el precio va a bajar. Se lo dije a los propios teóricos de la Barri. Y bajó. Y el precio bajó. Es más, cuando Y el gobierno calculó eso. Eso mismo no hizo ningún Pero lo calculó para el presupuesto. Hizo cálculos que no se correspondían con la realidad. Aceptaron un precio límite para los impuestos de alrededor de $1.500 la onza y ahora está en 1.108. Bien. Yo te quiero dar las gracias y quiero invitarte a que Martínez Moya y Luis Abinader te integren a su equipo de No, el que final. me tiene que integrar es Danilo Medina. Ajá. Y yo fui de los teóricos para que él aspirara a presidente de la República. Pero no a reelección. Bueno, quizá a nivel personal, yo soy un antirreeleccionista de principio, usted lo sabe. Bueno, porque tú eres PRDista, de No Peña Gómez. PRDista, yo lo es que he sido un revolucionario en este país. Pero todo el mundo se tragó al tiburón. Tú eres ahora mismo si todo el mundo no se tragó el tiburón. Bueno, Kelvin, ese es un asunto. el doctor. tiburón. Ese Gracias por ese es un estar aquí. asunto Nos que vemos de tenemos. vez en cuando. Mira lo que te tengo ahí. Cuando estés listo que me avise. Ahí está.